Gracias. Ya vengo compartiendo con los compañeros y las compañeras de Exactas estos espacios que, por supuesto, celebro que se estén abriendo y reiterando, ¿no? Porque, bueno, como efectivamente dijo la compañera, la disciplina de origen de mi carrera es la educación y mi especialidad son los estudios de género en la educación, las pedagogías críticas desde una perspectiva feminista. Y entonces, una primera constatación que podemos hacer cuando estamos hablando de género, de violencia de género en la universidad es que evidentemente si estamos trabajando sobre las situaciones de violencia es que estamos llegando tarde. Hay un montón de procesos anteriores para visibilizar, para denunciar, pero básicamente también digamos, en principio para poder construir una mirada que permita verlos, ¿no? Para verlos. Y coincido con las personas que me antecedieron, la naturalización de los procesos de transmisión y de reproducción del sistema sexogénero en el que vivimos, que sigue siendo un sistema discriminatorio, un sistema patriarcal, capitalista, homofóbico, sexista y transfóbico y una cantidad de otras calificaciones que podría agregar. Digo, ese sistema sexogénero en el que vivimos, parte de su éxito tiene que ver con que está sentado en las conciencias, porque es hegemónico, porque hay una transmisión y una validación permanente y en la vida cotidiana se produce. Y esa validación permanente tiene que ver con la naturalización, ¿no? Y no me voy a extender en esto porque, de hecho, Diana pegó también en la dimensión de la fundamentación de la naturalización, pero desde la perspectiva del sentido común podríamos decir que la mirada es, las cosas son así, la lectura es todavía una lectura esencializante de los sujetos, de las subjetividades de las personas. Y bueno, esa es una dimensión cultural que es mucho más difícil de roer, ¿no? Mucho más dura de roer. Los estudios de las pedagogías críticas, los estudios culturales en la tradición crítica, hace tiempo ya, también, ¿no? Desde los 70, desde esa segunda ola del feminismo, de los feminismos, vienen mostrando cómo en la vida cotidiana de las aulas hay procesos micropolíticos de discriminación y procesos micropolíticos de reproducción de situaciones injustas. Y de alguna manera las universidades se pensaban como que eran ajenas a estos procesos, ¿no? No, esto pasa en la escuela primaria o esto pasa en el secundario, y por eso digo, por suerte estamos hablando de estas cuestiones en las universidades, porque las universidades no son ajenas. No son ajenas como no lo son, vengo de una actividad con un sindicato, no son los sindicatos, aunque haya gente progre y buena, no son los partidos políticos, aunque haya partidos políticos que tengan dentro de sus idearios y de sus proyectos fuertes valores nacionales, populares, revolucionarios, los que quieran, cada uno puede evocar. También los partidos políticos, aún los más democratizadores, internamente tienen procesos micropolíticos de exclusión sistemática de algunos sujetos, de algunas sujetas. Entonces, las universidades forman parte también de las instituciones sociales en donde se procesan, reitero, de manera inadvertida muchas veces, la mayor parte de las veces, y algunas veces flagrantes, y que se las pasa de largo. Hay situaciones de reproducción de un sistema injusto. Entonces, de alguna manera, llegar a pensar a las universidades como un espacio en donde también hay patriarcado, donde también hay que mirar desde esta perspectiva, no es sino un paso adelante, ¿no?
Creo también, como recién se dijo, que el plexo normativo, todas las leyes y las luchas del movimiento social de mujeres en todas sus expresiones, de todos los movimientos que podríamos también abarcar en esa categoría LGTBI o trans o todos los movimientos sociosexuales, pudieron visibilizar esas luchas, las leyes, un marco político que creo que se propuso, la ampliación de derechos, y eso también lo quiero decir, porque las leyes de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral se dieron también en un marco político donde hubo decisiones del gobierno nacional que acompañaron y mucho. Creo, en toda esa enorme, todos esos antecedentes que estábamos teniendo, faltaba, y creo, y faltó una decisión importante para abordar la temática violencia contra las mujeres, ¿no? Y tal vez las marchas de Ni Una Menos fueron ese detonante, o me gustó ese concepto que usaste de, bueno, eso de alguna manera fue como una especie de causa material para que esto se produjera. ¿Qué pasó en la universidad? Un sector de estudiantes, un sector de la mayoría estudiantil, que el año pasado tenían parte de la mayoría, era la Mella, estaba junto con el Partido Obrero en el Consejo Superior, ahora ya no están en esa alianza, pero el sector de la Mella presentó un proyecto en consonancia con algunas alternativas que se habían ya presentado en algunas otras universidades o que ya había, por ejemplo, la Universidad de San Martín. También lo quiero decir porque, bueno, esto cuaja y también hay actores sociales y concretos que vale la pena también homenajear, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas normativos y qué pasa con el protocolo? La compañera lo describió bien y describió su texto y describió de alguna manera también ese espíritu, ¿no? Que se habla del espíritu de las leyes, tan difícil de asir, pero coincidimos quienes estuvimos discutiendo el texto, coincidimos las compañeras con las que después tuvimos oportunidades de hablar, que el objetivo justamente del protocolo es hacer de la universidad un territorio de políticas que tienen que ver con eliminar la violencia de género. O sea, la universidad es un territorio para llevar adelante políticas. Y también, en paralelo, también se creó o se está creando una red interuniversitaria que tiene que ver con los temas de violencia de género. Hay 37 universidades, 38 unidades académicas, que ya reunidas desde el año pasado en San Martín, seguimos en contacto y estamos trabajando también para promover una circulación de información y de experiencias. De modo que hay una red interuniversitaria y tenemos el protocolo. Tenemos algunos desafíos y algunos problemas. Creo que uno de los fuertes desafíos, y ahora voy a hablar muy centrada en los episodios que tuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras, uno de los principales desafíos que creo que Mario esbozó fue el desafío de poder trabajar con las temáticas y con el problema de la violencia de género, manteniéndonos fieles a lo que es el espíritu del protocolo, que es el cuidado, la no revictimización y también evitar los linchamientos prematuros. Y en ese punto también, como decía una compañera, la semana pasada hubo una reunión en Córdoba de universidades que están trabajando con temas de los protocolos. ¿Cómo hacemos a mover una maquinaria burocrática como es una institución académica, como es la universidad, con la velocidad y con la seguridad y con la proactividad que los temas vinculados con violencia de género requieren? Ahí necesitamos algún trabajo conjunto para poder tipificar, para poder decidir cuáles son los pasos que vamos a llevar adelante. Y con esto quiero decir, y la semana pasada lo decíamos, la universidad en la Argentina, estábamos en Córdoba, ¿no? Yo digo, la universidad tiene 1000 años y en Córdoba tiene 400, de verdad. Es una institución corporativa y es una institución gobernada por las corporaciones, para bien y para mal.
Para bien, obviamente, creo profundamente en el cogobierno, pero también para mal, en el sentido de que tenemos que trabajar con todos los sectores universitarios, y cuando me refiero a los sectores me refiero al sector de profesores, de graduados, estudiantes y no docentes, con todos los claustros, con sus representaciones políticas y sus representaciones gremiales, porque como en una conversación con Diana bien me lo comentaba y me lo explicaba de alguna manera física, si los derechos colisionan, porque tarde o temprano colisionan, lo que tenemos que encontrar institucionalmente es el camino para poner alguno en una determinada situación por encima de otro o poder tener un camino, reitero, normativo y administrativo que nos permita actuar con celeridad. Eso no lo tenemos. Tenemos regímenes disciplinarios, distintos para profesores, para no docentes, para estudiantes. Tenemos los consejos directivos, que son los espacios. Y ahí viene el otro desafío, que es, ¿cuál es el camino institucional? No para acompañar a lo que podríamos pensar que son las personas denunciantes. El protocolo está bastante orientado en qué tenemos que hacer para acompañar a las personas denunciantes y qué deberíamos hacer digamos, como orientación y servicio. Mucho menos, y es lo que creo que es el vacío, en qué hace la institución mientras tanto. ¿Y qué hace la institución? Reitero, con este sistema normativo que finalmente, o por lo menos es lo que estamos trabajando y discutiendo internamente en la facultad, termina siendo un sistema punitivo. Entonces, también uno de los desafíos es cuáles son las formas de atención o de respuesta que da la institución en casos en que de alguna manera está la ética universitaria cuestionada. Porque el profesor o el estudiante, o la profesora o la estudiante o la compañera no docente o el compañero no docente, pensando en esta pluralidad de posibilidades, además de estar en una situación que puntualmente se puede atender en términos de atención de la situación extrema, si es que hubiese agresión física, o del acompañamiento en el caso de hacer otro tipo de caminos psicológicos o sociales. Bueno, pero la ética universitaria está vulnerada. Y que la respuesta en cuanto a ética universitaria es otra discusión que también nos tenemos que dar, porque está mal, o sea, no es aceptable en una institución universitaria prácticas de violencia, prácticas de discriminación, y cuando se dice tolerancia cero, lo que nosotros tenemos que encontrar es un conjunto de normas que nos lleven a que sea tolerancia cero, porque si no, lo que puede llegar a pasar, y a mí me preocupa mucho, y lo digo con toda honestidad, es que termine habiendo una catarata de denuncias y no pase nada, porque también puede ser que finalmente no pase nada. Entonces, entre la catarata de denuncias y el que no pase nada, desde mi perspectiva, el enorme desafío que tenemos es que tenemos que encontrar colectivamente y cooperativamente, entre todas las instituciones, los caminos que lleven a que las personas que denuncian perciban que se está haciendo algo, que aquello que se está haciendo sea eficaz, o sea, que tenga un sentido y tenga una finalización de la manera que se pueda pensar, pero que sea eficaz institucionalmente, es decir, que no termine no pasando nada. Y al mismo tiempo, reitero, evitar los linchamientos, los juicios apresurados o como últimamente está pasando esta idea de la justicia por mano propia, ¿no? Creo que estamos tenemos una gran oportunidad en este momento para sentarnos y para ver qué hacemos institucionalmente y reitero, desde la normativa, poder diversificar. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba tipificaron, hicieron una especie de
de gran descripción de formas de violencia y las sanciones que correspondían a cada una. Por supuesto que les pedimos a las compañeras de Córdoba que lo hagan circular, porque bueno, son materiales, son insumos que nos pueden servir para, reitero, poder dar respuestas pertinentes, adecuadas, que no se extiendan en el tiempo y que al mismo tiempo nos dejen, al menos con cierta tranquilidad, de que se están contemplando todas las variables que están en juego. Y ya para ir cerrando, en la Universidad de Buenos Aires, en los últimos días, el rector nos comunicó que se creó una dirección general, no docente, es decir, de la planta, de derechos humanos, que va a entender, además, no sé cuál es el otro tema, pero en temas de violencia, en temas de violencia de género y el protocolo. También nos comunicó que se pusieron en contacto con servicios de psicología, de sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho para armar alguna red vinculada con los servicios que ya hay en la universidad. Eso todavía no tenemos información. Y se convocó a todas las facultades a mandar sus representantes, uno por unidad académica, para formar una red interfacultades que entiendo, y con esto termino, que es el espacio en donde se va a poder hacer, como dice el protocolo, una sistematización, me imagino, con los casos, un relevamiento de cuáles fueron las necesidades y cómo se aplicó o qué fueron las decisiones que se tomaron. Pero lo central, y acá voy a volver a algo que ya dije en Exactas hace ya en los últimos paneles, lo central es poder pensar a nuestras instituciones y poder permear a nuestras instituciones en el grado, en el posgrado, en la investigación, en los objetos de estudio, en lo que hacemos, en la extensión, o sea, lo que hace la universidad mirado desde la perspectiva de género y poder identificar estas formas, estas presencias de la discriminación y la exclusión sistemática en esas prácticas cotidianas. Nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras lo decimos mucho, formamos profesoras y profesores. También en Exactas forman profesoras y profesores. Hay una ley que cumplir, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Pues bien, preguntémonos si estamos formando para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Eso también lo tenemos que hacer. Entonces, creo que esta puerta de entrada no solamente va a redundar, o apuesto, digamos, no sé si lo creo tanto, pero apuesto a que esta puerta que tiene que ver con la implementación de los protocolos, con la sensibilización y la capacitación que podamos hacer a nuestros equipos de docentes, de no docentes, a nuestras áreas legales, que ahí Diana me había hablado de una persona que era ella, nuestras áreas legales, poder hacer sistemáticamente una formación desde la administración, poder hacer un relevamiento, recién le decía a Mario, estamos pensando en Filo, donde creamos una comisión ad hoc, mientras se reglamentaba el protocolo, creamos una comisión con 2 integrantes del Instituto de Estudios de Género, 2 integrantes del Servicio de Orientación Estudiantil y 2 integrantes de un servicio que tiene que ver con relaciones del trabajo, que entienden conflictos interpersonales laborales. Con esas 6 personas creamos una comisión, hay un mail, no a la violencia de género @filo.uba.ar. Hay, bueno, se empezó una campaña de afiches, que ya están en la facultad, está en la página web, y para el año que viene hay 2 grandes actividades planeadas. Una es incorporar en todas las dimensiones en que la institución tiene que ver con cada una de las personas y el contrato, por ejemplo, la inscripción cuando se inscriben a la facultad, cuando se inscriben a un concurso los y las docentes o en las designaciones, agregar una cartilla que diga en esta facultad no se discrimina y poder, digamos, que forme parte del contrato.
¿no? Que quien se inscribe en la facultad o quien trabaja en la facultad o quien ingresa a la facultad, que tenga ese material de alguna manera como una especie de condición que es yo te avisé. Y otra cuestión que estamos trabajando y que imagino también que va a ser online y me imagino también, me encantaría que después la trabajemos en conjunto con las facultades que podamos, que es una encuesta sobre situaciones vividas en la facultad, de respuesta sencilla. Hay antecedentes de muchas otras áreas, hay antecedentes internacionales que muestran que hay muchas situaciones que no se conceptualizan como violencia, simplemente que molestaron alguna vez, pero que la pregunta, o sea, hacer la encuesta, puede colaborar en poder ver con esas lentes, con esas situaciones. Entonces, tanto el tríptico de ingresantes y concursos como la encuesta, para el año que viene esperemos que le dé una densidad mucho mayor a la temática y bueno, y iremos también creando solidariamente redes de comunicación como para ver cómo seguimos. Nada más, gracias.